Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Comenzamos nuestra segunda semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, Ven y Ve, autor Pedro Dong. Título de la semana, El bautismo de Jesús y el llamamiento de los discípulos. Día lunes, leer con oración. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Repetimos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Título del día: Estar atento para no ser engañado. El tema de esta semana es el bautismo de Jesús y el llamamiento de los discípulos. Antes de desarrollar este asunto, recapitulemos algunos puntos de la semana pasada, en la cual alertamos que la única manera de que el hombre se vuelva confiable es siendo lleno plenamente de Cristo. Mientras haya vacío en nuestra vida, no seremos encabezados por Él y podemos incluso desistir de seguir en esta carrera. Por medio de la inmersión y de los gritos de guerra, inculcamos la palabra en nuestro ser, predicamos el Evangelio y somos llenados hasta la plenitud de Dios. No necesitamos ser capaces o sabios para hacer la obra, sino solamente permitir que Cristo nos llene completamente, pues Él es quien hace la obra. Querido lector, esto es una perla. A lo largo de 20 siglos, pocos percibieron que la simple enseñanza bíblica no es capaz de transformar al hombre. No obstante, cuando permitimos que la palabra nos llene con gracia hasta la plena realidad de Cristo, la Iglesia de Dios se vuelve confiable. Sabiendo esto, Dios no nos creó como superdotados. A diferencia de la creación de Lucifer, el hombre no fue creado como el sello de la perfección, sino como un vaso para contener a Dios, que es omnipotente, capaz de todo. Cuando somos llenados por Él, tenemos todo. Tal vez usted tiene mucho conocimiento bíblico, sabe exponer bien las verdades de Dios o tiene muchas experiencias en la vida cristiana. Sin embargo, no confíe en eso. Confíe en el Cristo que está en usted, en la palabra que le fue inculcada en el corazón mediante la comunión con los miembros del cuerpo de Cristo. Jesús es el Cordero de Dios. Esta fue la primera presentación de Jesús hecha por Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 29. Los líderes judíos esperaban la llegada del Mesías a lo grande. Esperaban al profeta de Dios viniendo como Elías. La religión no percibe que la primera necesidad del hombre caído y pecador es la redención, que tiene como fin solucionar el problema del pecado para que pueda tener paz con Dios. En el huerto del Edén, el hombre fue engañado por la astucia de la serpiente, que plantó en él la duda en cuanto a la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1. Satanás sabía que el hombre, al tener plena confianza en Dios, era sencillo y puro, al oír su palabra y obedecer. No servía de nada que la serpiente hablara contra Dios, porque el hombre no lo hubiera aceptado. Pero Satanás sabía que bastaba con producir en él una pequeña duda en cuanto a la palabra de Dios y se abriría una brecha para engañarlo. De esa forma comenzó su argumentación. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis capítulo 3, versículo 1. Está claro que Dios no dijo eso. Él le dio al hombre todo tipo de árboles del huerto para que le sirvieran de alimento. Pero la serpiente, que era astuta, insertó una pequeña duda para que Eva solo cuestionara un poco, creando una oportunidad para engañarla. Hoy el enemigo actúa de la misma manera.
aunque seamos puros, sencillos y amemos la palabra de Dios, solo necesita provocar un poco de duda en cuanto a la palabra profética. Eso basta para comenzar a alejarnos de nuestra sincera fidelidad a Dios. Por eso, estemos atentos para no ser engañados. Tras dudar, el hombre transgredió en aquello que Dios le ordenó y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dios había dicho que solamente no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese único árbol. Capítulo 2, versículo 17. Al comer de ese fruto, él quebrantó la palabra de Dios, y por la desobediencia de Adán, el hombre se desconectó de Dios, el pecado entró en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres. Necesitamos creer en la palabra de Dios, que es la verdad, sin ninguna desconfianza. En el 5º capítulo de Romanos leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 12. El versículo 19 es más específico aún. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por eso, todos nosotros nos volvimos pecadores, no porque cometimos pecado, sino porque ya nacimos pecadores por causa de la transgresión de Adán. Veamos además lo que fue registrado en el 3er capítulo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. No importa si es judío o griego, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Por último, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículos 15 al 18. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro Sala de Guerra, una palabra a los líderes, capítulos 5 y 7. Libro Socios de la Obra de Dios, capítulo 5. Jesús es el Señor.